Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda a Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es cómo lograr una verdadera inclusión en la educación de las personas TEA. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP TV Digital y también está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniak Vinaroz de España. La implementación de programas de apoyo y capacitación para maestros y personal escolar es un elemento fundamental de esta transformación y lograr tener una verdadera inclusión educativa. La capacitación ayuda a los educadores a comprender las necesidades específicas de los estudiantes con TEA y a adaptar sus métodos de enseñanza para satisfacer esas necesidades de manera efectiva, entendiendo que es necesario que el sistema educativo sea el que adapte a la persona con autismo y no lo contrario. La inclusión de los estudiantes con autismo no solo beneficia a los propios estudiantes, sino que también enriquece el ambiente educativo en su totalidad. La diversidad en las aulas promueve la comprensión y la empatía entre los estudiantes y prepara a las futuras generaciones para vivir en una sociedad diversa. Existen planes de educación individualizada, siendo una herramienta esencial para garantizar que cada estudiante con TEA reciba un enfoque educativo adaptado a sus necesidades únicas. Esto incluye terapias especializadas, apoyos personalizados y entornos inclusivos que fomentan la participación activa de estos estudiantes en la vida escolar. Siendo un tema tan importante en la vida de las personas con autismo y sus familias, hemos invitado a Ivonne Espinosa Vaca. Ella es psicóloga clínica y sus estudios los realizó en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con especialización y estudios en autismo, psicosis infantil en Buenos Aires, Argentina, Bogotá y Medellín, Colombia. Afectaciones actuales en niños adolescentes en Sao Paulo, Brasil. Tiene algunas experiencias laborales que voy a nombrar. Tiene experiencia en la creación de espacios clínicos de atención y grupal en el DESE de algunas unidades educativas particulares. Fue psicóloga clínica del área de salud mental en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. También participó como psicóloga clínica del proyecto Servicio de Capacitación y Modelación de Métodos Clínicos Socioinstitucionales aplicados a consejerías estudiantiles y a la construcción de un modelo de vida para los adolescentes del Ministerio de Educación, entre otras experiencias. Bienvenida, Ivonne, al programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Buen día con todos. Muchas gracias por esta invitación. Ivonne, para empezar, ¿qué políticas actuales existen para promover la inclusión de estudiantes con TEA en los establecimientos educativos? Sí, actualmente contamos con políticas públicas que versan sobre adaptaciones curriculares, por ejemplo, de 3 grados, ¿no? Acompañantes que, como su nombre indica, acompañan a los autistas en las instituciones, ¿no? Estos tal vez son las 2 formas en las que más se visualiza esta llamada inclusión escolar, ¿no? Desde tu experiencia, ¿crees que qué es lo más importante? ¿Es enseñar al chico TEA para incluirlo dentro de una escuela regular o es el docente quien se debe de capacitar para poder manejar al chico TEA?
sin duda alguna, tiene que ver con la política pública, que es con esto con lo que tú inicias esta conversación, pero también con la propia subjetividad de la docente o el docente, ¿no? Si hablamos de la subjetividad del niño autista, del adolescente autista, no hay que dejar de lado también la subjetividad del docente. Es decir, sí, capacitación que equivaldría a información, ¿no? Del cómo, del qué se puede hacer, de qué estrategia pedagógica, pero hay un punto de la inventiva docente que tiene que ver con el deseo docente, ¿no? Entonces, incluir tiene que ver mucho con el deseo de quien ejerce la inclusión. Es interesante cómo se ha nombrado esta conversación, este encuentro de hoy, una verdadera inclusión. Quiere decir que hay una inclusión, que la política pública versa sobre eso, pero ¿qué tanto vive el estudiante como un deseo de ser incluido? ¿No? Y qué tanto el docente también desea incluir y se siente capacitado, ¿no? Eso uno lo encuentra muy constantemente en las reuniones de equipo, cuando uno se reúne con el equipo docente, que el docente puede enunciar: no estoy capacitado lo suficiente, no todavía, ¿no? Pero en esas reuniones podemos encontrar que esos puntos de dificultad no tienen que ver específicamente con el conocimiento, sino a veces con ideas equivocadas, lecturas equivocadas sobre lo que es el autismo y sobre lo que se propone como una inclusión, ¿no? ¿Y qué estrategias específicas consideras las más efectivas para fomentar la inclusión de estudiantes con TEA en el entorno educativo general? Creo que lo que nos puede orientar en el mundo educativo son los tiempos. Y bueno, eso también puede ser angustiante para el docente que debe cumplir un programa, un año lectivo, en fin. Pero si se logra hacer una lectura del tiempo lógico y no cronológico, esa angustia puede estar un poco menos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nos marcamos, por ejemplo, un tiempo de ingreso del estudiante, quiere decir que el estudiante tiene que hacer de esa escuela su entorno, tiene que leer, recorrer esa escuela para ver en qué lugar se siente más cómodo, en dónde puede ir cuando siente que ya está saturado de la clase, ¿no? Y con quiénes, ¿no? Ese tiempo no es cualquier tiempo, porque nos puede determinar estos puntos claves, por ejemplo. ¿Con qué materia se le vuelve un poco más fácil ceder a la escolarización, ¿no? Teniendo en cuenta que el autismo es esta dificultad de vinculación con el otro, ¿no? Entonces, ingresar al mundo escolar es ingresar a un mundo en el que el otro docente, el otro autoridad, está haciendo una serie de demandas, ¿no? Estar sentado, cumplir una jornada, empezar a escribir, empezar a leer, alcanzar los logros académicos planteados, ¿no? Entonces, hay un tiempo para acoger a ese estudiante, para que ese sujeto se sienta acogido, y ese es el tiempo de entrada. El tiempo de entrada en el que conoce físicamente esta escuela y también conoce cómo se puede relacionar con estos distintos otros, ¿no? Y luego de ese tiempo, o sea, es un tiempo que no se puede saltar, es un tiempo lógico. Luego de que pasa ese tiempo, se puede entonces analizar cuáles serían los contenidos indispensables para su edad, para su momento de vida, ¿no? Porque podríamos leer la educación, esa es mi apuesta mayor en la educación como esta forma de lazo con el mundo, y que los autistas van creciendo y luego pueden determinar una carrera universitaria, una carrera tecnológica, un oficio. Verlos realmente como sujetos es acompañarlos, ¿por qué no?, también en su proyecto de vida, en su forma de estar con el mundo, ¿no? Y entonces servirnos de la educación para acompañar ese proyecto de vida, que son la lectura de sus intereses específicos, la lectura de qué le gusta hacer a él, qué se le hace más difícil ceder, eso.
Ivonne, tenemos mensajes desde las redes. Ana María nos dice, buenas tardes, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Isabel Espinosa, buenas tardes, felicitaciones por la capacitación que dan a los padres con hijos con TEA. Retomando las preguntas, ¿puedes quizás proporcionarnos ejemplos de programas o prácticas exitosas de inclusión que hayas observado o implementado? Tal vez voy a hacer un ejemplo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, de cuando los niños tienen ciertos intereses, los dinosaurios, ¿no? Y en lugar de forzar a que el niño deje de hablar de los dinosaurios o deje de dibujar dinosaurios, podemos sutilmente incluir los dinosaurios en una clase con este niño, ¿no? Porque se puede aprender los colores, se puede aprender los tamaños a través de ese interés sobre los dinosaurios. Y muchas veces pensar en la inclusión al revés, ese recurso que me sirve con este niño con una dificultad, con una necesidad, lo puedo también poner a disposición de los otros, ¿no? Y entonces los otros también se pueden interesar por los dinosaurios. Y sí, tal vez los docentes que nos escuchan, la planificación curricular no va a ser de los dinosaurios todo el trimestre tal vez, pero una clase, 2 clases, una semana en el que logramos hacer este vínculo con el estudiante, nos sirve para luego ir introduciendo otros temas. A partir de un interés que se pesca, que puede ser en la clínica, en el consultorio, trabajamos en equipo con los docentes y, por ejemplo, porque son ejemplos reales, quiero decir, puede terminar de hacer su actividad y luego puede sacar su libreta y empezar a dibujar, si tiene tiempo, un poco de sus dinosaurios, o incluso, en una ocasión, dibujar dinosaurios a los lados de su hoja, ¿no? Y eso no interrumpe la clase, no cobra más tiempo para el docente, ¿no? Pero le permite a ese niño estar de mejor manera en este mundo escolar. Ivonne, ¿y qué estrategias claves recomendarías a los docentes para realizar una correcta inclusión de las personas TEA? Siempre va a ser mejor pensar en el niño, ¿no? Eso implica, claro, yo he insistido mucho en las reuniones de equipo, una reunión de equipo en la que se hable de ese niño en específico, ¿no? De ir leyendo cuándo se le hace más difícil estar en el aula, cuándo busca salir del aula, ¿no? ¿Qué imágenes, qué ruidos, qué pasa en el aula cuando al niño se le dificulta más estar allí, ¿no? Por eso, insisto, en el tiempo de ingreso, ¿no? En donde todos, incluidos los psicoanalistas, los psicólogos clínicos, los pedagogos, todos nos ponemos a leer este niño cómo logra vincularse en este pequeño mundo llamado escuela. Y nos servimos de lo que podemos leer, ¿no? Lo seguimos, dicen los textos. Seguimos a ese niño y vemos, por ejemplo, que hay interés en las flores. Este también es un ejemplo real, una niña del inicial muy afectada, ¿no? Y entonces, si la acompaña una flor, puede ingresar al salón. Un logro mínimo, pero muy importante en el mundo educativo, ¿no? Porque los docentes, nosotros los escuchamos, ¿no? Necesitamos que el estudiante ingrese al salón. Bueno, ingresar al salón implica toda esta maniobra, ¿no? Leer que la puede acompañar un objeto. Nosotros contamos en la política pública algunos recursos, ya tenemos en uno de los manuales respecto a la inclusión escolar, que es permitido, que es incluso sugerido a las escuelas que los autistas sean acompañados por sus objetos predilectos. Entonces, no forzar demasiado a quitar los objetos, sino a servirnos de los objetos. Sé que los docentes pueden decir, sí, pero si un niño tiene un objeto, el otro también quiere. Bueno, hay que encontrar estrategias para que ese objeto no interrumpa la clase. Yo insisto en la interrupción porque es algo que puedo recoger mucho cuando me reúno con los docentes, ¿no?
La interrupción del objeto, la interrupción de que ese niño dibuje y que otro de pronto quiera dibujar, bueno, la invitación a pensar un poquito al revés la inclusión y que eso que me sirve, como lo puede decir el docente, esto me sirve, esto me resulta un efecto con este niño, ¿por qué no pudiera incluirlo con mi grupo de estudiantes? ¿No? ¿Por qué no trabajar la inclusión con mi grupo de estudiantes? ¿No? En el que somos una pequeña comunidad, ¿no? Y entonces nos colaboramos unos a otros, nos cuidamos unos a otros, y una forma de cuidar al compañero que se pone mal cuando no se le permite que tenga un objeto es permitírselo a él, porque él lo necesita. Cuando trabajamos con los grupos de niños encontramos resultados maravillosos porque es la sensibilidad la que encontramos allí. Y para transmitir la sensibilidad es importante, claro, nosotros mismos vivirla y entonces transmitirla. Es también una forma de educar, ¿no? Porque ¿qué busca un docente si no educar? Bueno, lo educamos en sensibilidad. Vaya aprendizaje, ¿no? Al decirnos este ejemplo, ¿tú consideras entonces que el docente debe como interactuar más con el alumno? Aparte de enseñarle la asignatura, quizás debería enseñarle otras habilidades. Creo que no hay educación sin vínculo. Con niños con necesidades, con dificultades, con tropiezos, en fin, con ningún niño. No hay educación sin vínculo. Y ese vínculo, hay un texto que se llama, de hecho así, se titula así, Reinventar el vínculo educativo. Ese vínculo se reinventa, ¿no? Escuchamos a los docentes, los niños de esta época no son los niños de las épocas anteriores, son los niños de la virtualidad, de la rapidez, que tienen acceso a las preguntas de una manera muy, muy fácil. Bueno, por supuesto que nuestros docentes necesitan reinventar ese vínculo. No hay educación sin un vínculo. Y eso implica, tú lo preguntas, tener otros momentos, diría yo, los momentos del receso, por ejemplo. Logramos algunas cuestiones en esos momentos en los que, claro, no hay una clase, un currículum, no, es un momento más de dispersión en el que podemos hacer con otros compañeros incluso, y la inclusión vivida también desde la alegría, desde esos pequeños logros, ¿no?, que encontramos con otros compañeros, con otros compañeros docentes, ¿no? Sí, indudablemente los docentes que acompañan a los niños, que le proponen a los niños con autismo ingresar al mundo educativo, necesitan estos otros momentos para lograr una vinculación más fuerte, ¿no? Tenemos más comentarios desde las redes. La señora Ana María nos dice, la mayoría de los centros educativos regulares no hay eso. Es lamentable ver esta realidad. En los hogares y centros no hay ese apoyo como anticipadores de acción. ¿Qué opinas de eso? Es muy complejo, sin duda alguna. Quien nos escribe tiene que haber pasado por esta experiencia. Por eso es tan importante estos momentos con la comunidad, por ejemplo. Está lo escrito, está lo que la ley dictamina. No puede ser forzado. En mi experiencia yo puedo recoger eso, que no puede ser forzado, que el niño esté matriculado, sentado allí, no es que esté incluido, ¿no? Entonces, no es una visión tampoco demasiado utópica, sino una lectura de poder servirnos de aquellos docentes más sensibilizados y que poseen ese deseo de vinculación y de acompañar a ese niño, ¿no? Entonces, es un trabajo más de lo humano, ¿no? Está la teoría importante, claro que sí, es la que me orienta también a mí, por supuesto, la psicoanalítica, pero es también vernos a todos en calidad de sujetos. Esa directora que se angustia porque los otros padres necesitan y piden que, o sea, es la angustia uno por uno de cada uno de estos sujetos que son parte de este pequeño mundo escolar. Entonces, sí,
está la política pública, está lo que puede versar el mismo Ministerio de Educación. Claro que sí, ha habido avances muy importantes, pero eso es puesta en marcha allí, en el terreno, con el niño. ¿Cómo se logra? Se logra en un trabajo en conjunto, ¿no? Con una madre que apuesta a la institución, con una institución que apuesta a esos padres, es tomados todos de las manos realmente, ¿no? La capacitación llega, las lecturas llegan, vamos descubriendo puntos muy importantes teóricos que nos sirven y nos acompañan, pero lo que proponemos es niño por niño. Y entonces lo que me sirvió con este niño ya no me sirve con el de acá, o con ese mismo niño ya no me sirve 6 meses después, ¿no? Pero también los animaría al público docente que nos escucha a pensar si no es así también con otros niños, con diagnóstico o no, quiero decir, ¿no? Claro, y una adaptación curricular no se le puede realizar de forma generalizada. Lo mismo que le enseñas a Juan, no va a ser para Pedro. Cada chico es único dentro del espectro autista. Ivonne, las secuencias y temporalidad de los aprendizajes, ¿hay que tomarlos en cuenta cuando se le enseña a las personas TEA? Asimismo, como tenemos este tiempo lógico de entrada del estudiante al mundo escolar, también está el punto de partida. Ese es un término que usan mucho los psicopedagogos, el punto de partida, ¿no? Que hay un momento evaluativo de ver con qué recursos cuenta este niño. Si sabe leer, de qué manera, si sabe escribir, de qué manera, si logra reconocer colores, nociones, en fin. ¿Cuál es el punto de partida, ¿no? Que va más allá de la edad, va más allá del grado, en el curso en el que esté inscrito, sino su punto de partida real, académico, ¿no? Porque es una escuela, es la academia, académico, para ver entonces, a partir de ese momento evaluativo, qué es lo que continúa. Porque en la educación todo es muy ordenado, ¿no? Está todo en una secuencia. Entonces, primero tengo este conocimiento y luego entonces puedo acceder al siguiente. Lo que conviene más es ese momento de poder leer también al niño y adolescente en su punto académico, pedagógico, para de allí partir a proponer lo siguiente, ¿no? En casos, en situaciones mucho más graves, llegamos a concluir incluso los conocimientos imprescindibles para la vida. Por ejemplo, no podríamos concluir si un joven de 16, 17 años, ya estando a punto de graduarse, alcanza o no la factorización. ¿Su proyecto de vida tiene que ver con eso? No. ¿Su interés específico tiene que ver con eso? No. Pero de las matemáticas, de las ciencias matemáticas, ¿qué es lo imprescindible para él? Bueno, por ejemplo, que pueda sumar. Este es otro ejemplo real, ¿no? Que pueda sumar para contar su dinero, para hacer compras, para algo que tiene que ver con eso, con estar en el mundo, ¿no? Entonces, es un jovencito que tiene su interés en la cocina, por ejemplo, ¿no? Y va a necesitar de manera imprescindible del currículum académico, del sistema ecuatoriano, la factorización. No. Pero si la suma, si la resta, ¿no? Hago una diferencia entre los casos graves, ¿no? En el que del currículum lo imprescindible que le podemos brindar a este joven para que pueda estar en el mundo. Esa idea me parece que es como clave. De la educación, ¿qué es imprescindible para este sujeto que va a crecer, que está armando su proyecto de vida? ¿De qué se va a poder servir? Por eso digo, es una posición muy humana, de ponerse al servicio del otro realmente, ¿no? Entonces, las angustias, las preocupaciones, los miedos de que no alcance el currículum que es de su edad, del curso en el que está, quedan un poco en pausa para preguntarse qué necesita, ¿no? Si le gusta escribir y escribe mucho,
Bueno, entonces, sin duda alguna, ese va a ser un recurso que tenemos que poner más a su disposición, ¿no? Tenemos más mensajes desde las redes. Pamela de Vaque nos dice, buenas tardes. Soy La Piedad, buenas tardes. La señora Ana María, en los hogares y centros no hay ese apoyo como anticipadores de acción. Excelente ponencia. Concuerdo con la profesional, el interés que tiene el niño se vuelve un aprendizaje significativo. Parte importante en el enfoque sensorial ayuda a estabilizar la atención focalizada y despierta el interés de aprender. Excelentes palabras de la ponencia. Excelente, el vínculo es primordial en ese proceso. La inclusión son pequeños y grandes logros. María Guamán nos dice, buenos días, disculpen, yo estoy pasando hoy en día eso, que a mi niño, que la profesora se frustra y no ha creado un vínculo con mi hijo y se volvió un tormento ir a la escuela. Quizás le puedas brindar una orientación a la señora María. Yo le agradezco a la señora María que nos comparta esta dificultad, ¿no? Creería que podría usted proponer una conversación con esa profesora y usted de pronto cederle y donarle algo de lo que usted ha descubierto en su hijo. No es el terreno de los saberes, del que yo posea un saber, usted posee un saber. No, es el terreno en el que todos nos ponemos al servicio de acompañar a este niño. Miren la situación, un niño que ya no quiere ir a la escuela, que se le vuelve insoportable la escuela. Por supuesto que sí, que eso pasa, ¿no? Y entonces, miren, estamos en este niño ¿en qué tiempo? En el tiempo de ingreso, en el que no ha hecho de la escuela su lugar, en el que la profesora se le dificulta. Entonces, si usted, señora María, ha podido leer seguramente, claro que sí, ha podido leer qué le gusta a él, en qué momento él puede estar cediendo un poco más a vincularse con los otros, y eso, ¿por qué no ponerlo a prueba en la escuela? Aunque sean cosas muy pequeñas, ¿no? Y eso a ver y ponerlo a prueba y eso, trabajar en conjunto con esta profesora, ¿no? Porque es como una búsqueda de qué hacer, de qué proponerle. Bueno, vamos a verlo a él, vamos a observarlo, a escucharlo, a descubrir en qué puntos podemos nosotros proponerle este ingreso a este mundo. Porque sale del mundo de la familia, nuevamente, como todos los niños, a este mundo escolar. Entonces, es lo que propondría, ¿no? Un acercamiento entre madre y profesora para ir las dos proponiendo que este niño pueda sentirse más cómodo en la escuela. ¿Cuándo creerías que son necesarias las adaptaciones curriculares? Es una pregunta muy importante. Actualmente en el país, ya lo comentábamos al inicio, están las adaptaciones de 3 grados, ¿no? Nos permiten estas adaptaciones retroceder curricularmente hablando, ¿no?, a otros años anteriores, ¿no? Este es un debate permanente, quiero decir, porque a veces lo que puede pasar en la clínica es que más bien proponemos que el niño que tiene determinada edad puede estar en un grado inferior, ¿no? Y una vez que los padres deciden eso, lo proponen a la escuela y la escuela accede, ¿no? Entonces, no es cualquier punto el de la adaptación curricular, y yo le agregaría el de la ubicación del niño en un grado, ¿no? Entonces, porque en la realidad, por ejemplo, podemos tener estudiantes en quinto de básica, pero con un currículum incluso del inicial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más conveniente? He dicho, este primer momento evaluativo del niño, de ver en qué punto cede y en qué punto no cede, y el momento evaluativo de cuál es su punto de partida. Las adaptaciones curriculares son necesarias, ¿no? Porque, bueno, no es que el niño tenga los libros de su curso, pero que no logre hacer ningún desarrollo de ese libro.
no es que reciba la materia, pero que su grupo, clase, esté en un tema y él esté por fuera totalmente de ese tema. La adaptación curricular es un trabajo muy importante de los docentes. El trabajo de los docentes es extraordinario realmente, ¿no? En el que apuestan a que están con su grupo clase en un tema y adaptan el tema para que ese niño logre acceder al aprendizaje. Con metodología, hay adaptaciones, hay adecuaciones de tiempos, de desarrollo, de formas de evaluación, e incluso las adaptaciones curriculares cuando ya no es el tema, sino están con el grupo clase con un tema y con el estudiante de inclusión con un tema simultáneo, ¿no? Es un trabajo, por eso digo, extraordinario, ¿no? De pensar, este estudiante es mi estudiante, es parte del grupo clase, pero en estas materias. Porque, ojo, la adaptación puede ser distinta en cada materia. Claro que sí, ¿no? El trabajo así, hecho al detalle, puede ser grado 3 en matemáticas, grado 1 en ciencias naturales, y pasa el tiempo, lo que pasa en la clínica, pasan unos meses y de pronto levantamos la adaptación, porque vemos que la docente ha logrado maniobrar esa clase de forma tal que ese estudiante se logró incluir en esa materia de manera regular para usar los términos, ¿no? Entonces, es indispensable la adaptación curricular para que ese niño esté realmente incluido en la clase. Hablabas de 3 tipos de adaptaciones. ¿Cuál sería la más beneficiosa para un estudiante con TEA? Tendría que ser de acuerdo al caso, ¿no? Por eso he introducido también el detalle de que las adaptaciones incluso pueden ser distintas en cada materia, ¿no? Tal vez me puedo servir de los ejemplos reales clínicos, ¿no? Por ejemplo, un estudiante puede tener adaptación grado 3 en todas las materias, exceptuando educación física, porque lo logra y lo logra extraordinariamente bien. En ECA, porque le gusta mucho lo manual y entonces las texturas, ¿no? Y le va excelente en ECA. Entonces, ¿por qué habríamos de ubicarle una adaptación curricular grado 3, que es la más alta, e ir hacia atrás en un currículum cuando él es tan habilidoso en esa materia? Allí decimos, levantamos adaptación, ¿no? Entonces, tendría que ser de acuerdo a la necesidad del caso y así, materia por materia, ¿no? Tenemos más comentarios desde las redes. La señora Ana María nos dice, la sensibilidad no llega a la mayoría de los centros, aunque en algunos centros especializados a veces se olvidan de su misión, dependiendo si son verbales o no, o a veces tienen una condición o discapacidad. La señora Silvia Suntaxi nos dice, buenos días, disculpen, yo estoy pasando con mi pequeño en la escuela, que mi hijo dice que la profesora hay días que sí trabaja y hay días que no trabaja. Pamela de Baque, estoy de acuerdo en centrarme en enseñar lo que el niño o joven necesita aprender para lograr aprendizajes que sirvan para mejorar la autonomía. Soy docente de la Unidad Educativa Fiscal Especializada La Floresta. La señora Ana María nos dice, ¿qué pasa después del colegio? ¿A dónde se lo puede incluir? Respuesta. Bueno, hay 2 preguntas que logro retomar. Una muy importante, el tema de la discapacidad física, ¿no? Por ejemplo, claro que sí, hay sujetos que tienen el diagnóstico de autismo, pero además los acompaña un diagnóstico de retraso cerebral, por ejemplo, ¿no? O los acompaña a una situación médica, ¿no? Entonces, nuevamente, hay otras adecuaciones en las que no hemos conversado, tal vez las adecuaciones de tiempo. Ingresar más tarde, irse más temprano, ¿no? Pero siempre cuidando de que eso va en beneficio del niño o del adolescente. No pensando desde la escuela, al revés, desde lo que le conviene a ese niño o a ese joven, ¿no? Entonces, sí, que cuando hay un diagnóstico que acompaña además al diagnóstico de autismo,
hay que tomarlo en cuenta nuevamente para la adaptación, adecuación, los tiempos dentro de la institución educativa. Es lo que estamos proponiendo, ¿no? Ver a ese niño, a ese adolescente como un sujeto y sus necesidades, ¿no? Y la siguiente pregunta que logro retomar es la del algo así como qué pasa después del colegio, ¿no? Que los autistas crecen y por eso nos ha parecido tan importante a los psicoanalistas poner la mirada sobre el proyecto de vida, ¿no? Porque sí, a ver, leyéndolo lógicamente, le desean enseñar los colores, a escribir, a leer, pero van creciendo y entonces la pregunta crucial es, ¿qué va a hacer luego del colegio? Porque el colegio implica una rutina, levantarse, ponerse el uniforme, ir al colegio, hacer lo que hay que hacer, las tareas, regresar a la casa, con las necesidades y las dificultades, pero que por supuesto que no es lo mismo que la pregunta de entonces, ¿qué hacer luego? Porque además que se puede elegir quedarse en casa, se puede elegir un instituto técnico, se puede elegir una universidad, en fin, un oficio, ¿no? Entonces, por eso necesitamos pensar estos momentos educativos en la primera infancia, en la adolescencia, en la pubertad, como preparatorios, como formas de acompañar a ese armado de proyecto de vida. Muchas veces lo que la clínica nos enseña es que estos intereses de los que hemos hablado perduran y resulta que ese interés, ese deseo por conocer o por descubrir algún tema en específico se convierte en una carrera universitaria, ¿no? Ese niño que se interesaba tanto por lo tecnológico, a los 17, 18 años puede decir diseño gráfico, puede decir programación, ¿no? Entonces, es necesario pensar la educación como ese armado de proyecto de vida, desde muy pequeñitos hasta cuando entonces ya finaliza y culmina oficialmente. Si no pensamos la educación de esa manera, va a ser muy desfasado, porque pasaron 12 años de institución escolar obligatoria, vamos a decir, y no se descubrió ningún interés, ningún deseo, no se descubrió nada sobre ese sujeto, y lo más lamentable es que termina la educación obligatoria y luego pueden pasar al encierro en casa o pueden pasar a intentar ingresar, pero no se ha descubierto nada de ese sujeto. Por eso es tan importante la sensibilización en el mundo educativo, porque lo que tenemos en ese terreno es nada más y nada menos que el descubrimiento de ese proyecto de vida, de esa forma de estar en el mundo, ¿no? Tenemos más comentarios. La señora María Guamán nos dice, el año anterior ya se quedaba solo en la escuela, pero ahora me toca quedarme y al sacarlo es una pelea y entra en crisis y como ya saben, la gente solo nos queda mirando y gracias, voy a seguir su consejo. La señora Glenda Mora nos dice también, buenas tardes, Glenda Mora Acuña, docente de la Unidad Educativa Fiscal Especializada La Floresta. Gracias, licenciada, por ver nuestro programa. Esas adaptaciones le llamamos horario clínico, hora de entrada y salida hasta que se pueda adaptar o regular. Muchas veces, Ivonne, ¿cuál sería el periodo o el tiempo que se considere que un niño puede permanecer en la institución? Hay momentos también, por ejemplo, cuando un niño está pasando por una separación de padres o por una condición médica importante, vemos la necesidad de acortar tiempos. Pero hay casos en los que cumplen jornada completa. Es que el autismo es el verdadero no para todos. Lo que nos enseñan es que es realmente poner la mirada sobre el sujeto. Así como hay chicos que se les acorta la jornada, hay chicos a los que no se les corta la jornada, hay chicos que se quedan incluso hasta el extracurricular. No hay que saturar, no hay que poner de más actividades, pero si el niño y el joven lo desea incluso porque muestra su interés,
¿por qué razón habríamos de negar esa oportunidad? ¿Cómo pueden las tecnologías asistidas apoyar la inclusión de estudiantes con TEA en el aula? Cuando dicen tecnologías asistidas, ¿a qué se refieren? De repente algún tipo de programa de apoyo visual para un estudiante con autismo. Pueden servir la imagen, ¿no? La imagen es algo que puede acompañar mucho al autista que está interesado en las imágenes. No todos los autistas van a estar interesados en ellas, ¿no? Pero pueden servir, ¿no? Para, por ejemplo, en un primer momento, recorrer este lugar, ¿no? Lo que se repite mucho en la clínica es que muchas veces recorren con las manos y es como si descubrieran y como si observaran también con las manos, ¿no? Pueden servir estos apoyos visuales, ¿no? Pero siempre muy acompañado de la palabra, ¿no? De ver imágenes y de descubrir este mundo en imágenes, pero siempre con un otro que acompaña, que pone palabra a esa imagen, ¿no? Porque me preocuparía mucho que se entienda como solo la imagen. No, es la imagen con un otro que explica, que acompaña, que lo acompaña a descubrir este mundo de imágenes, ¿no? Sí, son un apoyo, claro que sí. Como en el mundo educativo, ¿ah? Si nosotros entramos a un salón, déjenme ponerles este ejemplo, si nosotros entramos a un salón, vemos un montón de imágenes, está el horario de clases, entonces le decimos a los chicos, es que todavía no es recreo, tienes que esperar un poquito más, ¿no? O sea, estos ejemplos tan sencillos, me permito ubicarlos, para pensar también muy lógicamente esta inclusión, ¿no? En que un horario de clases que me sirve para mi grupo clase, ¿por qué no me habría de servir para un niño con una necesidad, ¿no? Si eso no me alcanza, porque es un puesta a prueba, si eso no me alcanza, entonces tendría que recurrir a otra imagen un poco más particularizada. Bueno, si eso me va a servir, ¿por qué no? ¿No? Pero la imagen es un recurso de la pedagogía. Los docentes tienen que convencerse de que poseen un saber que es el saber pedagógico. Y entonces allí pueden implementar toda esta serie de técnicas, de recursos, de formas de hacer vínculo. Es pensar la docencia desde allí realmente. ¿Qué desafíos has encontrado en la implementación de prácticas inclusivas y cómo se han abordado? Hay un tema muy sensible para mí que es el tema con padres. Miren que yo he propuesto adaptaciones curriculares de tiempo, incluso de ubicación de grado. Los padres poseen un deseo, ¿no? Que es el deseo, por supuesto, de que su hijo, su hija concluya esa escolaridad, que esté con los niños y jóvenes de su edad, ¿no? Es un deseo, por supuesto, totalmente respetable, un deseo muy sensible, pero también es necesario que los padres se sumen a esta lectura de lo que en este caso su hijo necesita, ¿no? Porque si su hijo necesita una adaptación del más alto nivel y estamos en el terreno de lo imprescindible para su proyecto de vida, necesitan sumarse a esa apuesta, ¿no? Si un niño necesita, por ejemplo, irse un poco antes de la escuela porque se observa y se lee qué es lo que le conviene para no llegar saturado y realmente mal hasta la jornada de clase, ¿por qué no habríamos de tomar esa decisión? Entonces, hemos hablado de los docentes, ¿no? Pero también de los padres, de que puedan ir comprendiendo, aceptando, leyendo lo que se propone es lo más conveniente. Un niño no saturado, no con gritos, no lanzando los objetos, no rechazando la escuela, no es lo que proponemos desde la verdadera inclusión, como le hemos llamado hoy, ¿no? Sino un niño
que desee ir a la escuela, un niño que descubra que hay otro mundo afuera llamado escuela y que puede, a su manera, a su ritmo, estar con otros niños, estar con otros adultos, otras autoridades. No es cualquier paso. Este paso, primer paso a la sociedad por fuera del núcleo familiar, ¿no? Entonces, no creo que es una dificultad, que era la pregunta, ¿no? Pero sí, no sin los padres, no es sin los padres la inclusión y no es sin un trabajo en equipo, en el que hay acuerdos mínimos para lograr que este niño o este joven empiece a estar en la sociedad de la mejor manera, sin tanto sufrimiento. Eso no hay que perderlo de vista. El diagnóstico del autismo es un diagnóstico del sufrimiento del sujeto, ¿no?, por la vinculación con los otros, ¿no? Entonces, no es la llamada pataleta, no es el llamado mal comportamiento, no es que no se le ha enseñado, no. Y por eso no hay culpa en los padres, no hay algo que ellos no hayan hecho. Eso hay que rechazarlo categóricamente. Es una posición subjetiva, sufriente, del vínculo con el mundo, con los otros. Y la escuela tiene esta tarea de proponerles ingresar al mundo de los otros y a este mundo sociedad. No es cualquier tarea. Ivonne, algo mencionaste antes con referente a la universidad. Sabemos que no todos los chicos con autismo van a poder tener ese acceso, ¿no?, a la educación ya superior. Pero ¿qué se debería adaptar en la universidad para un chico con autismo que sí puede asistir? Bueno, tenemos un trabajo importante, me parece, con el sistema superior. Tenemos la LOES, nuevamente, volvemos a la política pública, tenemos los departamentos de consejería estudiantil, de los bienestares universitarios, he conversado con algunos de ellos, se ha logrado una inclusión importante, de hecho, en esas universidades en las que he podido llevar un trabajo a cabo, pero sin duda alguna, lo voy a decir de manera sencilla, es un mundo distinto al escolar, ¿no? Porque allí, por ejemplo, entramos en el terreno de la discapacidad, ¿no? Entonces, tal vez un sistema aún que no hemos trabajado mayormente para, por ejemplo, poder avanzar en los currículums, ¿no? Porque, nuevamente, lógicamente, cualquiera de nosotros que ha hecho una carrera universitaria ha visto materias que no les ha gustado, que han rechazado, han repetido, en fin, ¿no? Y materias que realmente, puesta en la realidad, no hay mayor ocupación de esa asignatura recibida, ¿no? Pero que, sin embargo, nosotros neuróticos decimos, bueno, hay que pasarla, igual, ¿no? Y la logramos pasar. Entonces, el mundo universitario implica toda una lectura, ¿no?, y toda una intervención distinta, porque lo regular es que nuestros pacientes efectivamente aprueben todas las materias porque no hay otra forma de conseguir el título universitario. Y entonces hemos hablado de acompañar al sistema escolar. Bueno, tenemos que acompañar, tenemos esa tarea nosotros de acompañar más a quienes ingresan al sistema universitario, ¿no? Puede ser un mundo, lo voy a decir en palabras sencillas otra vez, un mundo muy duro, ¿no? Les puedo poner un ejemplo real, corto. Un paciente que yo acompañé desde la secundaria, ¿no?, y que cada vez que tenía que exponer podía ver a su mejor amigo y hacía como si veía a todos y entonces exponía y lograba sacar una buena calificación. Así como yo intento ahora ver la camarita para ver correctamente a todos. Pero él, ¿y cómo cuesta? Pero él, claro, su amigo ya no es de su carrera, una carrera de las ingenierías. Y entonces ya no ve al público y la docente lo reprueba, ¿no?
Entonces, hubo que hacer un acompañamiento a la universidad, ¿no? En el que también este chico logró hacer otras cuestiones, como hablar con la profesora, explicarle un poco más, pero el límite de acompañar también en el que él es un adulto y que también él puede ir un poco más solo, ¿no? Pero miren con qué se encuentra este jovencito. Semanas después gana un concurso de robótica. Entonces, es lo contradictorio. Ganas un concurso de robótica y repites una materia de lengua porque no vistes a los compañeros como tenías que haberlo visto, porque ese docente dice que tiene que lograr expresarse al público cuando sea un profesional. Seguramente, ¿no? Pero el mundo universitario es todo un terreno por recorrer y nuevamente nosotros tenemos la tarea de acompañar. Pero hay lugares, por eso he nombrado al Ministerio Universitario, a las consejerías estudiantiles. El país ha avanzado en esas políticas públicas y por eso es importante que los espacios existan. Este espacio, por ejemplo, porque nosotros nos tenemos que servir de los espacios, de las formas, de las leyes y darle vuelta y una y otra vez para que nuestros chicos, nuestros jóvenes con autismo, nuevamente, por ejemplo, en el caso de una universidad, no tengan por qué abandonar un proyecto de vida porque hay un impasse con una materia, sino lograr maniobrar con eso, ¿no? Entonces, sí, el terreno de la universidad es el terreno de nuestros chicos ya adultos, y entonces tenemos que nosotros reinventar esta forma de acompañamiento. Así es, en la universidad se siguen presentando desafíos. Ivonne, ya nos quedan poquísimos minutos. Voy a leer los últimos mensajes de las redes. Ana María nos dice: he tenido la oportunidad de conocer centros especializados y es lamentable ver que no hay cambios en el sistema. Guadalupe: saludos desde Daule. En el aula de mi hijo hay 40 estudiantes. Su maestra jamás había trabajado con niños autistas, por lo cual es un caos. Veo la necesidad de que la profesora se capacite. Carla Ordóñez nos dice: buenas tardes, Máster Carla de la Unidad Educativa Fiscal Especializada La Floresta, presente. Gracias. Ha habido algunas licenciadas que desean seguir aprendiendo y esto es muy importante, Ivonne, ¿verdad? Sí, sí. Gracias por tener ese deseo. Así es. Bueno, te tengo la última pregunta porque ya tengo 3 minutos. ¿Qué crees que se necesita para lograr una verdadera inclusión de las personas con TEA en el sistema educativo? Y bueno, un mensaje final, una recomendación que quieras dar. Necesitamos políticas públicas. Las necesitamos realmente, porque son las que nos respaldan, las que nos permiten maniobrar de distintas formas, ¿no? Pero no solo eso, necesitamos que las personas que estamos convencidas de la inclusión verdadera nos encontremos y sumemos esfuerzos, no sin las familias, no sin los docentes, es todos en un conjunto puestos al servicio de niños, jóvenes, adultos que nos necesitan y que nosotros deseamos acompañar. Bueno, gracias, Ivonne, por habernos acompañado en nuestro programa, por haber compartido tus experiencias y por habernos dado esa guía profesional. Muchas gracias a ustedes también. Recuerden que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.